Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Me presento, soy Federico Unzo de Fronencial. Les agradezco a todos la participación y principalmente que hayan comprado el libro como forma de introducirse en este apasionante mundo de las finanzas y, y visto con digamos, con un prisma mucho más amplio, porque no solamente son bonos y acciones. En el día de hoy, Juan Carnevale y Marco Semi van a estar haciendo cada uno sus exposiciones. Y seguramente a fin del próximo mes, Ariel y yo estaremos haciendo también algo similar, seguramente vinculado a lo que es distintos tópicos de análisis fundamental. Juan nos va a estar compartiendo un tema de coyuntura, ¿ok? Que está picante el tema, digamos, ¿ok? Con lo cual tiene mucha información interesante. Y Marcos va a estar haciendo una exposición sobre análisis técnico y el dólar. ¿Ok? Con lo cual creo que son temas que de alguna forma nos están envolviendo diariamente en el día a día prácticamente a todos nosotros. ¿Ok? Antes de comenzar, quisiera hacer un par de aclaraciones. Por favor, estén todos muteados, cosa que la exposición sea clara. Dudas, consultas que quieran realizar exclusivamente vía chat. ¿Ok? Cada uno de los expositores, una vez que finalice, va a estar respondiendo, habilitando preguntas y respuestas, pero por favor que sea vía chat, porque si no va a ser muy difícil poder controlar todo. La idea es que esta exposición no dure más de 1 hora y media y aprovecho también para comentar dos últimos temas. Primero, Juan Carneval está inaugurando la próxima semana una serie de encuentros presenciales que se van a transmitir vía Zoom también, que se llama Finanzas en el Desayuno. Y la idea es que los días lunes a la mañana, en las oficinas de Fronencial, que tenemos aulas adaptadas para lo que son clases híbridas, desayuno, digamos, media luna de por medio, Juan nos está actualizando sobre distintos temas de coyuntura económico-financiera y eso se va a estar retransmitiendo en vivo. Ahora en un rato nuestro equipo les va a estar dando un link para aquellos que estén interesados en inscribirse. Y finalmente, Marco Semi el mes que viene está lanzando ya diría que es su clásico, porque no es ni de moda ni de coyuntura, su clásico curso de análisis técnico, y utilizo la palabra clásico intencionalmente, porque por ejemplo el mes pasado quedó gente afuera por la enorme demanda que hubo, con lo cual eso técnicamente lo transforma en un servicio de lujo, Marcos, cuando la demanda excede la oferta. Nada, Así tampoco que tanto, para mucha eso, expectativa. para que no ocurra y ustedes tengan cierta preferencia, vamos a estar habilitando una prelista. ¿Ok? En realidad lo estamos haciendo la semana que viene, pero si ustedes quieren, se pueden contactar con nuestro equipo para que ya se puedan ir anotando. Todavía las fichas no las tenemos, no las tiene Marcos definidas, las define la próxima semana seguramente. Pero bueno, es un curso que aquellos que son amantes del análisis técnico, ya sea para bonos, commodities o todo tipo de activo que tenga oferta de cotización, no se lo pueden perder. Les diría que es prácticamente un obligatorio. ¿Ok? Sin mediar más palabras, para no quitarle tiempo a los expositores, Juan, te doy Arranco eh, yo. para que comiences. Arranco Gracias a rompiendo todos. todo, como siempre, para variar, diplomáticamente. Bueno, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo los trata este mercado argentino? Que es un poco inquieto, por así decirlo. Eh, bueno, lo primero que les voy a contar es qué es lo que está pasando en Argentina y qué es lo que está pasando en el mundo. La idea es hacer algo corto para que eh, tengamos en cuenta dónde estamos parados y hacia dónde vamos, ¿sí? Lo primero que tenemos que saber bien a nivel mundo es que estamos entrando en el fin del ciclo de la suba de tasas de interés y estamos entrando en el momento en donde la tasa de interés va a bajar. Esta tasa de interés, que en Estados Unidos está 5,5%, es la tasa más alta en 20 años, responde a que en el año 2022 tuvimos una inflación del 8,7%, que también era la inflación más alta en 40 años.
Está bien. Hasta acá te estoy hablando solo de números. Pero la pregunta es, si hoy la inflación es 3%, ¿por qué es que en Estados Unidos, por qué es que la tasa es 5,5? Si la inflación en Europa es 2,8%, pero el índice de precios mayoristas cayó un 10% durante 2023. La pregunta es, ¿por qué el Banco Central Europeo sigue con las tasas de interés en los niveles de 4,5%? Y la respuesta es que muy probablemente no estén combatiendo la inflación, sino que de alguna manera están financiando los déficits que está teniendo o que están teniendo los principales bloques económicos, porque como es de público conocimiento, eh, la invasión rusa a Ucrania ha hecho que muchos países se pongan nerviosos. Tenemos declaraciones muy importantes de parte de países como, digamos, como Macron en Francia, de Bulgaria, Suecia mismo que entró a la, digamos, a la OTAN, que están incentivando a vayamos a la guerra. Esta guerra que se sabía desde el año 2020 que iba a pasar, eh, por un lado, hoy a nivel internacional hace que las tasas de interés estén altas. ¿Por qué? Porque no están combatiendo la inflación, están financiando la compra, digamos, el déficit que están teniendo los países. Eso nos pega en una forma negativa. Pero cuando hablamos de Argentina, este problema que está habiendo en Europa le abrió las puertas al país. Porque como ya se sabe, desde el año 2020 Argentina empezó a firmar una serie de convenios y de tratados con la Unión Europea para que Argentina se convirtiera en el principal proveedor de alimentos y de energía de Europa. Estos contratos, que fueron refrendados hace menos de 20 días por el actual gobierno, son los que realmente nosotros tenemos que mirar como inversores en el país. Entonces, el mundo, para redondear el mundo, está en una situación de tensión. Estados Unidos está con una situación de una leve recesión, pero en donde la gente cada vez la pasa peor. Europa está con serios problemas migratorios y con muchos problemas en la falta de ventas que genera que justamente durante el último año hayamos tenido una deflación del 10%. China, que vendría siendo el otro gran grupo económico, bloque económico mundial, está teniendo muchos problemas en el sector inmobiliario, pero aparte está teniendo problemas con sus empresas que cotizan en la misma bolsa china. Y lo que están haciendo es, de alguna manera, intervenir para que el precio de las acciones no caiga, lo cual no está bueno, pero el gobierno chino esto ya lo ha hecho varias veces para sostener el índice de Shanghái. Más allá de todo, estamos en una situación creciente, de tensión creciente, en donde hay muchos conflictos geopolíticos y en donde tenemos dos problemas. En el canal de Panamá, una sequía muy importante que está haciendo que el costo del shipping, ¿sí? Literalmente se duplicara y cada vez pasan menos barcos por un tema que no se puede. Y tenemos el canal de Suez que, por todos los conflictos geopolíticos que hay en esa zona, se hacen cada vez o se hace cada vez más difícil que los barcos puedan transitar por esa zona. Entonces, estamos en un momento en donde el mundo está volviendo a las cosas básicas. Usar el estrecho de Magallanes, tratar de buscar comida y cosas básicas en lugares alejados de los focos de conflicto. Y en este mundo loco, por así decirlo, las bolsas de Estados Unidos están en máximos históricos. Los bonos, sin embargo, están rindiendo 4,25%, bonos que hace 2 años rendían 1,60%. Si me permiten hacer la salvedad, Estados Unidos hay que separarlo en sector público y sector privado. El sector privado es el secreto de Estados Unidos porque la tecnología nace en el sector privado. Ahora el sector público no está haciendo las cosas bien y vemos cómo estamos teniendo problemas con los niveles de deuda. Los bonos del Tesoro norteamericano son difíciles de conseguir
China, que era el principal comprador de estos bonos, los está vendiendo desde hace 2 años, y eso hace que tengamos que separar y tener mucho cuidado, porque no Juan Carnevale, sino Donald Trump dijo que Estados Unidos podría entrar en una crisis de deuda a partir de enero del año 2025. No dicho por mí, dicho por Donald Trump, candidato a presidente de Estados Unidos. En ese contexto, cuando las tasas de interés empiecen a bajar, vamos a tener muy buenas noticias para la región. ¿Por qué? Porque lo que va a terminar pasando es que, definición de libro, cuando las tasas bajan, el dólar se devalúa, las monedas emergentes se aprecian, pero lo más importante, los commodities tienden a subir. Les digo esto con la soja en $410. Si la tasa de interés baja, tal vez la próxima cosecha de la campaña 24-25 vuelva a niveles de $600 y no 400 como está ahora. Vamos de vuelta. El mundo está cambiando, el mundo está en crisis, la baja de tasas de interés va a llegar más temprano que tarde y eso va a beneficiar al país. Nuestro país en este momento está en un proceso de licuación de activos. Tenemos una pelota de pesos así y tenemos una cosita así de dólares. Y la idea es que esto más o menos se empareje. La licuación, la licuadora, hace que, por ejemplo, si vos compraste un dólar hace un mes atrás en 1.200 pesos y hoy vale 1.040, significa que perdiste 160 pesos por haber comprado un dólar y a eso le tenés que restar una inflación probablemente del 15%. ¿Qué significa que perdiste carro, caballo y montura? Te lo llevo a números de la bolsa argentina. Si vos compraste el Merval en dólares en febrero cayó 6%. En pesos cayó 19,5%. ¡Wow! Vamos a los bonos. El AL30 subió 15,75% en febrero, medido en dólares. ¿Saben cuánto subió medido en pesos? 1%. ¿Saben qué significa? Que no hay donde esconderse de la inflación. Paradójicamente, el único o uno de los pocos activos que le ganó a la inflación fueron los bonos ajustados por inflación. Asumamos por un momento que la inflación de febrero es 15%. Les cuento que el TX26, que es un bono que ajusta por inflación, solamente durante el mes de febrero subió un 26,7%. ¿Quieren saber qué pasó con los dólares? Ok, el dólar cable cayó a 1.070 pesos con una caída del 14% durante el mes de febrero. Y los dólares MEP, que hay tres, el dólar MEP que haces con los bonos AL y GD, los bonos soberanos, el MEP que haces en el segmento mayorista, lo que se llama el CENEBI, segmento de negociación bilateral, y tenés después el dólar MEP que haces con obligaciones negociables, acciones y CDRs, están en la zona de los 1.020 pesos. ¿Y sabes qué? Durante febrero cayeron 13%. Si lo querés mirar por el lado positivo, bueno, riesgo país también cayó 12%. Pero ya te expliqué que si vos tenías pesos, tenés la misma cantidad de pesos que hace un mes con un bono en dólares que subió casi 16%, pero vamos de vuelta. Vos tenés los mismos pesos y perdiste 15% contra la inflación. Mi abuela siempre decía, de la muerte de los cuernos no se salva nadie. Yo le diría, abuelita, de la muerte de los cuernos y de la licuación de Argentina no se salva nadie. Y esto es porque es una situación complicada. A mí me enseñaron que si yo tengo que pelear o le tengo que correr a Usain Bolt en 100 metros, no tengo chances de ganarle. Ahora, si vos me decís, hay que ganarle a Usain Bolt, te voy a decir, ¿sabes qué, Usain? Te corro 20 kilómetros. Y en el camino te pongo 10 bares, porque le gusta la joda al muchacho. Entonces, capaz que en una de esas, o porque sus músculos no están preparados, o porque se va a dejar Ana, puede ser que en 20 kilómetros le gane. A la inflación de corto plazo no se le puede ganar, pero si le corres a un año, seguramente le podés ganar. Lo que dice la historia, la evidencia empírica, es que las acciones siempre le han ganado a la inflación y que en rigor la bolsa, que te acabo de decir que en pesos perdió 19,5% en febrero, es el mejor lugar para resguardarte de la inflación.
Como estamos en un mundo que le está pidiendo a la Argentina que después de 70 años vuelva a trabajar, Argentina deja de ser un país monoproducto, soja, en donde si la cosecha sale bien, festejamos, si la cosecha sale mal, tenemos una devaluación violenta del peso, tenemos aumentos de impuestos, recesión y nos peleamos todos contra todos. Y ahora vamos a ser un país que ya lleva 6 meses de superávit energético. Un superávit energético que hoy es de 400 millones de dólares por mes y es creciente. ¿Por qué? Porque a partir de julio le dejamos de comprar gas a Bolivia. Y probablemente a partir de agosto le empecemos a vender gas a Brasil vía Bolivia. Probablemente a fin de año le empecemos a vender gas natural licuado a Europa. Y probablemente a mitad del año que viene, con la construcción de un oleoducto, también le empecemos a vender petróleo a Europa. O sea que Argentina deja de ser un país que tiene un solo producto para tener cosecha, tener producción energética, pero aparte tenemos la minería. Es cierto, tengo claro que el litio cayó 80% en el último año. ¿Por qué? Porque hay problemas con las baterías, el auto si le cambia la batería no sirve, tenés que tirar el auto, el litio es inestable. Hay un montón de causas por las cuales empresas como BMW dijeron, ¿sabes qué? Yo no quiero más autos híbridos, prefiero ir por el lado de autos a hidrógeno. Mira vos, también no es casual que empresas como Tesla cayeron de $300 a 185 hace una semana y ahora $200. Pero vamos de vuelta. Argentina, a partir del año 2025, va a tener una fuerte producción minera con contratos que están firmados, te diría ya desde antes del año 2018, que van a poner en funcionamiento. Hoy Argentina tiene una sola megamina de oro, 5 megaminas de oro. Hoy Argentina tiene 3 emprendimientos de litio, va a tener 8 emprendimientos de litio. O sea que Argentina va a dejar de ser un país monoproducto para tener como mínimo 3 industrias de base, que solamente con el superávit que genera uno de estos sectores alcanza para nivelar el tipo de cambio y alcanza para nivelar la economía. Si encima a esto le agregamos equilibrio fiscal, la pregunta es ¿por qué un bono de 100 vale 46? La pregunta es ¿por qué una empresa que va a exportar gas y que va a ganar plata en un contexto en donde nos piden trabajar, todavía tiene, digamos, un ratio muy inferior a lo que son las empresas de la región? Algunos van a decir, entonces, ¿qué es lo que más va a venir en Argentina? Y por ahora inflación, porque el salto cambiario ya se dio. Vos lo podés medir desde 350, lo podés medir desde enero cuando valía 18 pesos, pero cuando pasás a pesos y cuando pasás a precios, ese salto todavía no se dio. O sea que vos me decís, ¿Argentina puede entrar en un proceso de estabilización cambiario? Sí. ¿Y qué dice la historia? Y mira, vayamos a los dos golpes más grandes que tuvo Argentina. En el año 74, un señor llamado Helbert hizo un juego. Dijo, juguemos a que tenemos los dólares, juguemos a que los precios nos suben, juguemos a que digamos, los precios se quedan todos iguales y los salarios se quedan iguales. Y después vino un cordobés muy simpático, Celestino Rodrigo, que, vamos Rodrigazo, pero lo que hizo fue sincerar las variables. Y ese sinceramiento de variables nos llevó al dólar más caro de toda la historia en el año 1975, en el cual yo tenía un año, así que no pueden decir que fui yo. En el año 1976, el periodo 76-79, que se conoce como la plata dulce, Argentina pasa del dólar más caro de su historia al dólar más barato de su historia. En el medio, Argentina pierde el 50% de su tejido industrial. Alguno me pregunta, ¿por qué no hay industrias de base en Argentina? Preguntale al 76. Y cuando Argentina entra en default en el año 82, y ese default dura hasta el año 92, en el año 90 tenemos el último escenario hiperinflacionario, que era Herman González, ministro de Economía, en donde en esa hiperinflación llegamos a tener el segundo dólar más caro de la historia. El 31 de marzo del año 91, Domingo Felipe Cavallo, anuncia qué cosa, la convertibilidad. ¿Y sabes qué?
pasaste al segundo dólar más barato de toda la historia. En el chiste ese desapareció el 30% de la industria. Depende cómo lo quieras mirar, si es en momentos de crisis, de la última etapa de Sergio Massa, o en algún momento, que, como dicen los chicos, que se picó el dólar en la época de Batakis, Argentina está o estaba con el tercer dólar más caro de toda su historia. Adivina, adivinador, ¿qué viene ahora? Te repito, los dólares cayeron 14% en el mes. Pero aparte de que el dólar cae 14%, la inflación sube 25, 20, 15% del otro lado. Eso es lo que se llama una llave, una doble Nelson. Por todos lados se está apreciando el tipo de cambio. Probablemente también desaparezca el 20-30% de la industria porque estamos enfrentando una recesión, porque las tasas son altas, porque, digamos, la empresa ahora va a tener costos cada vez más altos porque hay que pagar luz, gas, agua, salarios, en un contexto de incertidumbre y de noventas. Pero vamos de vuelta. Estamos en un momento en donde Argentina a nivel macro está cambiando de ser un país monoproducto a tener tres productos, a tener un superávit comercial tan importante que eventualmente podemos hacer literalmente lo que se quiera. Y eso abona mi teoría que vamos camino al tercer dólar más barato de toda la historia. Obviamente hay que aguantar, hay que esperar. Y si hoy, en apenas 3 horitas más, 2 horitas y media, Javier Milei llega a anunciar algún tipo de convertibilidad, llega a anunciar algún tipo de levantamiento de cepo, vamos de vuelta. La evidencia empírica demuestra que cuando Cavallo hace la convertibilidad, levanta el cepo, era un despelote el cepo de esa época, eh, el Merval pasó de $100 a $900 en 10 meses. Cuando Macri, que hizo una mala gestión económica, levanta el cepo, lleva el dólar, perdón, lleva el Merval de 892 puntos a 1800 puntos en solamente 2 años. Argentina tuvo la bolsa que más subió en dólares durante 2 años consecutivos en todo el mundo, a pesar de tener récord de déficit fiscal y récord de déficit comercial, que superamos incluso al peor año de la convertibilidad, que fue el año 95. O sea, fíjense el poder que tiene todo lo que les estoy diciendo, si eventualmente se llega a combinar el levantamiento de un cepo con un país que está cambiando su estructura productiva y un país que está volviendo a tener superávit fiscal. Argentina hacía 12 años que no tenía superávit fiscal y en los últimos 116 años solamente en 10 tuvo superávit fiscal. Imagínense qué va a pasar con nuestra moneda si eventualmente se levanta el cepo o tenemos una convertibilidad en un esquema en donde a partir de mañana empiezan a entrar los dólares de la cosecha. Yo escuché por ahí, y no es por tirarles tierra, pero a muchos analistas que decían, no, si la brecha se achica, no conviene liquidar dólares. No, flaco, porque si vos me decís el 80% te lo liquido a 860 y el otro 20 te lo liquido a 1300, pero cuando tenés que ir a comprar vale 1300, no te sirve. A vos te sirve que te lo paguen 860 y si lo querés comprar valga 960. ¿Sí? Entonces puedas comprar más dólares y te puedas dolarizar. Así que estamos entrando en una etapa en donde Argentina está recibiendo o va a empezar a recibir la liquidación de soja, en donde Argentina está bajando su estructura. Vamos de vuelta, veamos señales. Y con esto cierro, así no los vuelvo locos. Por un lado, Janet Yellen, que fue, hoy es secretaria del Tesoro norteamericano, vendría siendo la ministra de Economía de Estados Unidos, que a su vez fue presidenta y vicepresidenta de la Fed durante muchos años, estaba hablando bien de la Argentina. No recuerdo, y miren que tengo varios años en esto, no recuerdo haber escuchado a Janet Yellen hablar bien de Argentina nunca. Sí recuerdo muchísimas veces que habló basura, pero nunca apoyando la gestión del país.
Alguno me va a decir, bueno, eso son habladurías. Bueno, cuando Argentina tenía problemas de liquidez, porque no se sabía si se llegaba a la cosecha, el fondo vino y dijo, señores, si el problema soy yo, quédense tranquilos. Lo que pasó en 2023 queda en 2023. Y si necesitan la plata para pagar la cuota de enero y la cuota de abril, acá la tienen. Llévense estos 4.700 millones de dólares y olvídense que yo soy el problema. Esas son señales. Y vamos de vuelta. Argentina está haciendo esto y está transitando este cambio porque lo importante es que desde afuera dijeron necesitamos levantarle la penitencia a este país que lo sancionamos hace 70 años por temas políticos, pero ahora necesitamos sus recursos. El que entienda esto y pueda de alguna manera aprovecharse de lo que viene, bárbaro. El que no lo entienda va a tener un problema. Soy planero y la vas a pasar mal. Soy empleado público y probablemente tu sueldo se retrase. No me gusta estudiar. Tenés un problemita. Ahora, y esa gente es la gente que antes se te reía cuando vos te ibas a estudiar mientras que ellos se iban de jarana. Hoy, la persona que sabe estudiar, que tiene un idioma adicional, que tiene una profesión, que tiene un valor agregado, que tiene compromiso por el trabajo. ¿Cuántas veces escuchamos en el trabajo, hey, yo hablo con un médico que me da un certificado y no voy? Tenés que tener compromiso con el trabajo, ¿entiendes? Entonces, viene un cambio que por ahora es macro. En la parte monetaria es muy evidente, en la parte cambiaria va a ser más evidente, y vamos camino a una baja de tasas de interés. Porque recuerden que Argentina también tiene la posibilidad de abrir la puerta de los capitales especulativos para que vengan a hacer carry trade. Así que sobran causas para que se nivele el tipo de cambio en este país. La suba de la inflación es inevitable, pero no falta tanto, porque en rigor ya hay precios que son más caros acá que en otras partes del mundo. Y eso hace que yo particularmente sea optimista con los bonos y las acciones argentinas. Dicho esto, gente, quedo a su disposición para las preguntas y dejo que mi amigo Marcos haga su magia y nos empiece a traer Mira, mira quién entró. a pensar. No estoy, no estoy. Mira quién entró, qué camisita. Camisani, Matías Camisani, sí, era Sí, un. Jugaba, sí, de acuerdo. mira. A ver si alguno tiene preguntas. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, todo bien ese vos. Todo bien. Ahí te preguntan por el superávit, Juan. Sí. No, superávit no es primario. Es superávit total. Vos tenés el superávit primario, que es antes de pagar intereses y gastos, tenés el superávit común, que es cuando vos pagás intereses y gastos, y después tenés cuando agregás lo que se llama el déficit cuasi fiscal. Y ahí está la trampa. Vos me decís, ¿Argentina está en equilibrio? No, no está en equilibrio. ¿Por qué? Porque en el año 2023 Argentina gastó o tuvo un déficit equivalente a 13,6 puntos del producto. Si lo paso al castellano, nos pusimos 54.000 millones de dólares que no teníamos. Y alguno me va a decir, dale, mostrámelo. Hagamos una cosa. ¿Cuánta plata se debe de importaciones? 42.600 millones de dólares. ¿Sabe qué significa eso? Que yo no tengo plata y le digo a Marcos, Marcos, te pido un favor, copate, anda al supermercado y me traes una gaseosa y un sanguchito. Yo después te lo pago, negro. ¿Por qué? Porque no tengo plata. ¿Y qué hice? Te usé la cuenta corriente a Marcos. Capaz que Marcos tampoco tenía plata, o tenía, pero yo se lo pedí a él y yo quedo enganchado con Marcos. ¿Se entiende? Entonces, lo que hizo el gobierno al autorizar importaciones que no pagó es de alguna manera usar el descubierto, la cuenta corriente, el crédito de los importadores. ¿Por cuánto? Por 42.000 millones de dólares. Me dijiste 54 y flaco, los otros 12.000 millones son los pesos que tenés dando vuelta por todos lados que generaron una inflación del 200%. Entonces, Argentina, esos 13 puntos del producto, hoy tiene, entre paréntesis, solamente 8.
Vamos de vuelta, si 13 son 54, hace la cuenta que 8 son 30. ¿Por qué? Porque la bola de las LELIC sigue estando parcialmente en los pases, que son colocaciones de los bancos con el Banco Central a un día, y sigue estando en los bonos ajustados por inflación, todos los bonos que tenemos que sabemos que van a vencer durante el año 2024. ¿Por qué no se avanza en una convertibilidad? ¿Por qué no se avanza en una dolarización? Por estos pesos que yo te estoy diciendo, porque equivalen casi a 80.000 millones de dólares a tipo de cambio oficial. ¿Se puede hacer una dolarización? No, flaco, mientras que esté esa pelota, no. ¿Y qué se está haciendo para deshacer la pelota? Que esa pelota cada vez tenga menos valor y te la coma la inflación. Por eso es que vos vas, haces un plazo fijo en un banco, te pagan 9, pero la vida te cobra 15. Entonces estás perdiendo. Le están cobrando un impuesto a los ricos, un impuesto a los que tienen, un impuesto a los que tienen sueldo y dejan la plata 5 días en la cuenta corriente, un impuesto a las empresas que tienen liquidez, capital de trabajo y necesitan usarlo, les están cobrando a todos un impuesto que está más o menos entre el 7 y el 10% mensual. Y ese ajuste es el ajuste que están usando para pinchar la bola del ELIC, que les vuelvo a decir, cuando vos sumás el cuasi fiscal, no estamos en equilibrio fiscal. Vamos de vuelta, lo que está haciendo el gobierno es muy bueno de cara a la macro y hay que tener mucho coraje para hacerlo, pero las cosas como son, cuando sumás los intereses de deuda del Banco Central y sumás todo el déficit que te generan empresas como Aerolíneas Argentinas, Telam y demás, seguís teniendo déficit. Por eso es que Argentina sigue insistiendo con bajar el gasto público. Como quien diría, flaco, no es joda, ¿sí? Porque no le podés usar otra vez la cuenta corriente a los importadores en 30.000 millones. ¿Se entiende? Entonces, si no te prestan plata, esos 30.000 millones hay que bajarlos del mundo. Para que ustedes se ubiquen, hoy Argentina tiene exactamente el mismo déficit fiscal que Estados Unidos. ¿Sí? Y hoy se pone en tela de juicio la solvencia de Estados Unidos. Nosotros estamos festejando que llegamos a 8. Y eso es que te estoy hablando de déficit, no te estoy hablando de flujos. Porque si vos debes 30.000 millones de dólares en importaciones que habría que habernos pagado el año pasado, esa plata la necesitas ya. ¿Sí? Y esos son 30.000 millones de dólares sacando los BOPREAL y lo que pagaron las empresas con lo que se llama factoring, que es una operatoria que se paga a través de la bolsa de comercio. ¿Sí? Entonces, ojo, porque la situación de Argentina, si bien es cierto que viene mejorando mucho y en lo que va de esta gestión se recuperaron 8.500 millones de dólares de reservas, la realidad es que de donde arrancaron es una situación muy compleja. A ver. ¿Es factible abrir el mercado de las importaciones? Mirá, va a depender de cómo venga la cosecha, ¿sí? En principio no, porque primero habría que pagar lo que se debe y lo más importante, vos no te olvides que hoy Argentina te está diciendo el exportador me da la plata enterita, el importador paga 30, 60, 90 y 120 días. La causa por la cual Argentina acumuló reservas por 8.600 millones de dólares es justamente que otra vez se está financiando con los importadores, ¿sí? Que eso en algún momento se va a regularizar, así que para que se libere el mercado de importaciones falta mucho. Aerolíneas ofreció el retiro voluntario a 800 empleados. Sí, Milei la quiere prender fuego, literalmente. Habría que buscar una vuelta. Y el micro... Y la micro, la gente no va a aguantar semejante ajuste sin un guiño de este gobierno. Eh, Mirá, te tengo que decir algo. Mucho depende de las redes, mucho depende de los canales de información, porque si todos te dicen, está todo bien, por más que vos te estés hundiendo,
O sea, sí, debemos estar todos bien. Y algo que yo aprendí en mis muchos años de banco, cuando quebró un banco, Banco Torkins, ya no existe más, yo dije, uy, eran 3.000 empleados, dije, uy, van a prender fuego el microcentro. ¿Y sabes qué? Me di cuenta que la gente, y después lo averigüé, la gente cuando está en una situación de estrés, no es la que sale a romper todo. Alguien se quedó sin trabajo y tiene una familia y dice, bueno, mañana salgo a buscar trabajo, mañana salgo a conseguir alternativas. No voy a perder el tiempo tirando piedras a un banco que quebró que no me va a dar nada. ¿Se entiende? Entonces, es como que la gente está en una situación complicada y lo que está diciendo Milei es, señores, vamos a hablar claro, el ajuste todavía no empezó. ¿Sí? Porque lo que se viene haciendo es dibujos contables. Empleados públicos hay más de 3 millones. Les voy a tirar un número y, como decía mi abuelo del campo, que no salga de nosotros 80. Flaco, si vos contás bien los desempleados y los planes trabajar, Argentina hoy tiene una desocupación en torno al 40%. ¿Sí? Entonces, ojo, porque tenemos que empezar a entender que la situación de Argentina es muy grave, que lo que se está haciendo va en el camino correcto, pero vamos de vuelta. Eh, el secreto, digamos, si querés, del kirchnerismo era que cuando vos hablabas con una empresa, el año pasado te decían, che, no sé qué hacer con los pesos, no sé cómo comprar dólares. Cuando vos hablabas con un empleado, te decían, y sí, tengo mi autito, me voy de vacaciones, bueno, no me voy a Miami, pero me voy a la costa, y salgo los fines de semana. Y cuando vos hablabas con la gente de clase baja, te decía, mira, tengo planes por todos lados, más una changuita, vivo bien. Entonces vos decís, ¿y dónde estaba el problema? Que para mantener esa estructura había un Estado que se estaba quebrando. Vamos de vuelta, 13,6 puntos de déficit del PBI. 54.000 millones de dólares por año mal gastados. ¿Se entiende? Entonces, y la gente no va a aguantar. Mirá, eh, ¿conocen la historia de la rana? Que si vos ponés la rana en una olla y le empezás a cocinar calentita, no se da cuenta y se termina muriendo. Bueno, Argentina estaba en una situación en donde en los últimos 12 años no se creó empleo privado, por eso es que tampoco las jubilaciones son dignas, porque tendrías que tener una pirámide que sostenga a los viejitos que están arriba, y sin embargo la parte de abajo no crece, porque seguimos siendo la misma cantidad de empleados privados desde hace 12 años. Entonces, hay muchos problemas de fondo que no se ven, y vamos de vuelta. Desde el año 2012 acá, la caída, escuchen esto, la caída promedio del poder adquisitivo del argentino cayó 76%. Pasamos de ser el país con los mejores salarios de la región a ser el país con los peores salarios de la región. Y eso no es a partir de diciembre, ¿eh? Te estoy diciendo que esto es hace 12 años y tenemos el honor de ser el país con el peor salario desde el año 2018. O sea, no empezó tampoco hace 2 meses y esto abarca a muchas, digamos, a 3 gobiernos. Listo, me callo, no digo más nada porque si no sigo hablando y nos vamos acá a la ligera noche. Olvídate. ¿Qué le pasaba, señor? Ahí te dicen, mirá, clarísimo y demás. Y la verdad que la situación es bastante compleja. Hay varias cosas. Sí, hay algunas preguntas, por ejemplo, que dijeron, en el caso de quitar el cepo, ¿a dónde se iría básicamente el dólar? Siempre es una cuestión de oferta y demanda. Yo me acuerdo de cuando en el gobierno de Macri quitaron el cepo, de la noche a la mañana el dólar llegó a estar casi 11 pesos. Yo me acuerdo que en ese momento podía comprar dólar MEP y compré de hecho dólar MEP, porque dije, esto está muy barato, pero porque no sabían la manera de reaccionar de los mercados y empezó a bajar bastante hasta que después ya retomó a los 14, a los 16 y ahí ya encaró. Entonces, la inflación siempre juega un factor fundamental, porque si Y van a algo sacar que, el cepo, si van a sacar el cepo y vas a seguir teniendo inflación elevada y emisión monetaria, si vos tenés una cantidad de 10 dólares y acá tenés 20 millones de pesos y no te van a alcanzar los dólares, es decir, va a aumentar de precio. Por el momento se trata de equiparar esa balanza. Bien. Ahí es donde ya después toca la parte técnica, que es la parte que me toca a mí. Bien. Porque uno dice, bueno, yo tengo mi línea de tendencia, mi gráfico, mi análisis, ¿no? Del gráfico en temporalidad diaria. Digo, bueno, acá voy a ejecutar una compra por un retroceso de Fibonacci que me viene.
y viene alguien como Juan y a la tarde viene alguien como Milei y el indicador te quedó cruzado así, el gráfico decía, esto no sirve para nada, lo tirás para todo, ¿sí? Es por eso siempre dicen la contra, ¿no? Si es el análisis fundamental versus el análisis técnico, ¿cuál es mejor? No es que sea uno mejor que el otro, pero si las condiciones realmente se pueden ver desde el punto de vista fundamental, que son acorde a lo que uno ve en el gráfico, en lo que uno hace su análisis técnico, las probabilidades de éxito son mayores. Es por eso que justamente a mí me gusta el análisis técnico. Sigo la noticia, sí, no la sigo muy de fondo y sé que me puede influir en esa decisión, ¿no? Es como todo, nosotros no sabemos si van a sacar el cepo ya o si va a venir ahora un anuncio de ese tipo, pero claramente ahora hoy en día, hoy ya el día de hoy viernes, todo lo que es el índice Merval y muchas empresas del Merval se encuentran técnicamente hablando en una zona de soporte. Entonces, si la noticia es buena y es relevante, evidentemente esa zona de soporte el precio va a caer y va a rebotar. Y si es mala, lo más probable es que caiga. ¿Qué se hace en esas situaciones? Justamente de identificar si hay noticias o no. Desde mi humilde punto de vista, yo no operaría teniendo a alguien, digamos, o dependiendo de algo externo a la hora de operar. Y si lo opero, bueno, ya tengo que tener en consecuencia esto, ¿no? De saber decir, bueno, mira, acá puede venir una noticia que el lunes pum para arriba o pum para abajo. Entonces ahí ya determinamos el riesgo. Igual, Hablando con el Marco, tema del... Sí, pará, cortito, ¿eh? Qué buen momento, diría, qué buen momento, Mario, qué buen momento para los desayunos, qué buen momento qué para lindo. que puedan tener 2 horitas con dos bichos como nosotros, hablando de justamente qué es lo que está pasando. Creo que va a Sí. ser el café mejor pago de toda su vida, porque hay mucho tole en el mundo. Argentina Sí. es un hervidero, pero es una gran oportunidad. Así que Ujú. bueno, nada, listo, los que quieran los invito. Sí, El viernes 8 de marzo arrancamos y arrancamos a partir del lunes 18. Recuerden, son 4 claro. sesiones. Los chicos de Frenencia les van a dar toda la información. Listo, ya está, no digo más nada. Así es, así es. No, es que encima también, a ver, no hace falta. Hay gente que piensa gente como nosotros, ¿no? Tenemos que estar 8 horas metidos con cosas. Y llega un punto en que, digamos, es como que es lo mismo. Siempre se repiten las mismas cosas. Ya sabemos básicamente qué puede llegar a pasar. Si dicen tal cosa, bien o cómo van a reaccionar. En cuanto a lo del dólar, o por ejemplo, lo que me toca a mí, voy a compartir pantalla un segundo. A ver si podemos compartir acá. Ah, voy a cambiar la pantallita. Ahí está. Este es el gráfico del contado con liquidación, ¿sí? Un gráfico que yo suelo utilizar para ver el movimiento del dólar general, en realidad. Este usamos el gráfico del dólar contado con liquidación de todo lo que vendrían a ser los ADR, los activos que están en el Merval con más ponderación, prácticamente todos. Y bueno, lo que vemos ahí, si yo lo tengo que ver desde un punto de vista técnico, que eso claramente es alcista, el que me diga el dólar está bajando, sí, pero eso es alcista. Bien, ¿por qué? Porque tenemos secuencia de mínimos crecientes, de máximos también, y a partir de febrero, más o menos a partir del 2 de febrero, sí empieza la caída. Entonces, ¿cómo nos podemos adelantar básicamente? Si leíste el libro, hablábamos del tema de la fuerza, ¿no? Que no únicamente todo sube de esa forma o siempre con la misma fuerza. Y claramente si yo agrego un oscilador, vas a ver cómo acá, por ejemplo, hay debilidades en este oscilador y tenemos problemas. Es decir, se puede venir una corrección. Las correcciones obviamente no son de largo plazo. Y una forma también muy, muy rápida de analizar el dólar es justamente con la media móvil de 50 periodos, que es esta roja, o de 55, que es que cada vez que el precio se encuentra tocando la media móvil, es un precio promedio. Cada vez que está lejos de ese promedio es un precio caro. Y cada vez que está por debajo, bien, está barato. Periodos, o sea, historia. Si yo me voy a ver para atrás, prácticamente en 2022 hubo un proceso en el que estuvo cerca de la media móvil de 200. Bien, vamos a ir más para atrás. Hubo algunos otros periodos acá, 2017, que estuvo más o menos acompañando. Acá lo mismo. Fíjense que nunca rompe ninguna de las dos medias móviles. La azul es la de 200 periodos. Fíjense que la de 50 siempre actúa como un filtro, es decir, el precio tiende a querer ir a la de 50 o la pasa. Por lo general siempre pasa lo mismo. Qué sé yo, a ver, vamos a ver 2011. 2011, mirá, 2011, 4 pesos estaba el dólar acá. Me dan ganas de llorar. 4 pesos el contado con liquidación, fíjense, ven cómo lo rompe y luego vuelve a subir. Y en este sentido, lo que te quiero mostrar es justamente eso, ¿no? Que el precio siempre busca el promedio móvil, por lo menos en este activo.
¿Por qué? Porque siempre fue alcista. Bien, siempre hubo una tendencia alcista, nunca hubo una tendencia bajista. Si yo te pongo esto en un gráfico semanal, se va siempre para arriba. Vamos a sacar, de hecho, los indicadores para que vos- Es decir, si acá alguien en Argentina vienen o alguien vos ves en un noticiero y dice, no, porque el dólar en los últimos 10 años, en términos nominales, está bajando. Mentira, lo tenés de 2010 hasta acá. Y no hay que entender mucho de gráficos, eso es para arriba. Vos agarrás cualquier persona que no sepa nada de análisis técnico y le decís, escuchame una cosa, ese gráfico, ¿qué te está indicando? Y yo no entiendo nada, pero esto arranca acá y termina acá arriba. Te va a decir, esto es para arriba. Bueno, siempre ha pasado eso. Desde un punto de vista técnico, el dólar contado con liquidación y tanto los dólares financieros si se encuentran en zonas de soporte, más o menos en la zona de los 1000, bien, han caído bastante. ¿Qué significa que cuando cae el dólar? Es decir, cuando cae el dólar, toma relevancia el peso, es decir, tu moneda se está apreciando. Sin embargo, esto es otra forma, digamos, de ver este activo, es entender la parte por detrás del activo, ¿no? El contado con liquidación es un dólar que utilizan las empresas para girar divisas al exterior, pero también para entrar, ¿bien? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo estoy acá, ¿ok? ¿Y yo qué tengo? Yo tengo pesos. ¿Y qué quiero? Quiero dólares, ¿bien? Entonces, una persona que está en el exterior, por ejemplo, que está en el Uruguay o que está, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿ok? Puede agarrar, trae vía contado con liquidación esos dólares, ¿ok? Y yo le doy acá pesos. Y estos dólares que atraen, yo los dejo afuera, en una cuenta afuera. Entonces, es una forma de girar divisas al exterior, pero también de entrar. ¿Por qué? Porque esta persona que está en el exterior no me va a ir al central a liquidarme dólares a 850 pesos o a 800 o a 900, ponerlo, 870. ¿Qué va a hacer? Va a tratar de captar justamente un cambio que le sea competitivo para esta persona. Entonces, es una forma. Ahora, ¿cómo se interpreta eso? Cuando hay más gente que quiere entrar al mercado argentino de la que se quiere ir, el contado con liqui, ¿qué hace? Cae. Cuando hay más gente que quiere salir de la que quiere entrar, el contado con liqui, ¿qué hace? Sube. Ahora la pregunta es, bien, nosotros vimos que febrero fue un mes bastante bajista, que fue bastante triste, por así decirlo, ¿no? La pregunta es, ¿por qué están entrando entonces? Es una pregunta rara. ¿Por qué un yanqui? ¿Por qué un uruguayo? ¿Por qué alguien de afuera vendría a Argentina a cambiar dólares por pesos crocantes, divinos? No tiene ningún sentido decir esto está loco. Lamentablemente, o con buena suerte, algo tiene que tener y evidentemente negocio hay. Y claramente lo que me indica la gráfica es eso. Es decir, primero, como bien dijo Juan, se estima de que la inflación todavía va a seguir repuntando. Si vos tenés una buena cosecha, los dólares van a seguir entrando. Entonces lo que se pretende que es que esto se mantenga en un rango. Más todavía si hay una quita del cepo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque estás equiparando la cantidad de pesos con la cantidad de dólares. ¿Ok? Hasta ahí está todo bien. Es decir, eso se equipara, entonces por eso hay un precio promedio. ¿Ok? Pero el tema es que si entran de afuera, acá hay un negocio. ¿Y qué negocio puede haber? Acciones, bonos, ¿bien? Como bien dice Juan, si te baja el riesgo país, tu bono se aprecia. ¿Por qué? Porque el bono, por ejemplo, el principal riesgo es el default. Entonces, al tener un riesgo de default, si el riesgo país baja, es menos riesgoso invertir en ese país, por lo cual hay más probabilidades de que te paguen. Más todavía si vos tenés dólares que te están entrando y tenés más reservas. Eso haría que el precio del bono, si el bono sale a cotizar a 100, eso está en el libro, y hoy vale 60, es decir, que tiene una paridad baja porque se estima de que el país es riesgoso, puede llegar a valer 100. ¿Y qué pasa acá? En esta sección, que si bien es riesgosa, el de afuera ve esto y no entiende nada. Dice, ¿cómo? Yo me estoy ganando 20% en 2 meses y un bono estadounidense o 15%. Y un bono estadounidense me paga el 5 anual. Ese es el riesgo, justamente. Entonces, esto es una forma de analizarlo, ¿bien? Porque si bien nosotros tenemos zonas técnicas, como pueden ser también en el Merval, por ejemplo, acá tengo el gráfico del Merval, fíjense que el Merval en pesos se hablaba de una estructura hombre-cabeza-hombro, una estructura hombre-cabeza-hombro para la gente que no lo conozca, es una estructura de cambio de tendencia. Si este es el Merval en pesos, el Merval en pesos es alcista por el momento, y cuando vos tenés una estructura de hombro-cabeza-hombro, que sería más o menos algo así, ¿bien? Eso indicaría un cambio de tendencia. Es decir, todo esto que es alcista se va
al tacho. Es decir, esto haría algo así. Desde mi punto de vista, yo no consideré que eso fuese probable. Primero, más que nada, porque una estructura hombro-cabeza-hombro es diferente. Es decir, tiene otras especies de patrones, ¿no? Es decir, el hombro izquierdo es un poco más grande, la cabeza es única acá, como que tiene dos cabezas, medio raro, ¿no? Y acá prácticamente el hombro derecho ni se formó. Entonces me dicen, no, un hombro-cabeza-hombro, estructura, qué sé yo. Pero ¿qué es lo importante acá? Lo importante acá también es ver con el Merval en dólares, porque ahí sabes el interés de los inversores de afuera. Y cuando yo me voy a ver en dólares, mira lo que hizo hoy. 4% arriba y eso es alcista. Y acá no hay estructura que valga. Entonces, por un lado tengo uno que me dice que es bajista en pesos, pero por el otro lado me decís que en dólares esto es alcista. Entonces, ¿qué te quiere decir eso? Parte de que tu peso se está apreciando por la caída de tipo de cambio. Y segundo, que claramente las acciones argentinas tienen mucho recorrido también para crecer. ¿Sirve el análisis técnico? Sí, te sirve. Complementado a lo que son noticias, te va a dar mayores probabilidades. Porque, por ejemplo, yo los viernes no es un día, digamos, que a mí me guste operar. Pero, por ejemplo, te pongo el ejemplo de IPF. ¿Bien? IPFD. Ahí está. YPF se encuentra casi. No, vamos a buscar Pampa. Pampa creo que está mejor. Pampa se encuentra en una zona de soporte, por ejemplo. Y si yo lo tengo que analizar técnicamente con algún oscilador y demás, ya tengo las estructuras necesarias como para un rebote. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa? Vamos a suponer, más allá de que es viernes, vamos a suponer que el sábado sale una normativa que dice que, no sé, Pampa deja de cotizar o tiene algún problema. Y claramente, por más que tengas el técnico y hayas comprado un viernes, el precio va a abrir acá porque va a haber gente que va a querer vender. Esas situaciones no las vamos a conocer, pero si hoy, por ejemplo, que sabemos que va a hablar el presidente y no sabemos qué información vas a ver, ahí es donde vos vas a tratar de ver qué riesgo querés correr en esta situación. No depender de la noticia, ¿sí? No depender de la noticia, pero sí estar atentos justamente a ver qué escenario es el que plantea para la mayor probabilidad de éxito. Si yo lo tengo que dejar técnicamente, para mí esto es así. Y dudo mucho que las noticias que dé el presidente sean malas. Me da a que no. No creo que salga ahí a romper todo, a decir, vamos con la motosierra y rompemos. Yo creo que no. Yo creo que lo más probable es que dé alguna noticia medianamente relevante para el mercado o quizás ninguna para el mercado. Bien, quizás para otros sectores, pero no para el mercado. Y los patrones están bien. Eso es para arriba. Y en el resto de muchas acciones también. Vamos a dejar de compartir pantalla. Un segundo. Y ya con esto estoy en sus preguntas. Dice, ¿pasa la grabación después que me tengo que ir a hacer? Sí, creo que sí. Creo que se está grabando la. Sí, se está grabando ahora en vivo. El famoso carry trade, dice Jorge. Claro, bueno, pero el carry trade, para la gente que no lo conozca, básicamente es eso, es cambiar dólares para tener más cantidad de pesos y poder hacer diferentes tipos de operaciones financieras. Esa operación es bastante riesgosa y esa operación yo por lo general no suelo recomendarla a menos de que tengas tiempo. ¿Tiempo que es? Que te pases básicamente 4 horas arriba de la computadora tratando de ver bonos, tratando de ver situaciones como para ir moviéndote, porque tenés que estar presente porque va a llegar un tiempo en donde no, donde ya el carry trade no va más y hay que dolarizarse. Pero sí es una opción. La tasa de interés dice con un plazo fijo. Sí, bueno, obviamente la tasa de interés fue la tasa de interés en febrero, por ejemplo, la tasa de interés del plazo fijo UVA, incluso la tasa de interés, por ejemplo, de Mercado Pago o de Naranja X. Bien, si vos comprabas dólares a principios de febrero, el dólar estaba casi cercano a los 1.300 pesos y hoy ya lo tenés arriba de los 1.000. O sea, aún teniendo la plata en pesos y no habiendo hecho nada, hoy compras más dólares con ese dinero. Bien. Entonces, son situaciones que no sabemos bien si nos van a pasar o no, pero son situaciones que realmente tenemos que estar atentos a esos movimientos, ¿ok? O sea que conviene dolarizarse porque o sea, no conviene dolarizarse porque va a quedar estable. Bien, Juan, depende. Ahí ya entramos en otro esquema. No es lo que conviene y lo que no. Es decir, si vos me decís que estás ahorrando para el 15 de la nena tiene 7, y yo te diría que ya tenés que estar invertido y en dólares también. Si vos me decís, Marcos, me voy a Aruba, ¿y con qué te vas a ir? ¿Con pesos? No, te vas con dólares. Ya tendrías que estar dolarizándote porque el dólar está barato. Va a depender de cada uno, no es lo que conviene. Lo que a vos te conviene, capaz que no es lo que me conviene a mí. Porque si vos me decís, Marcos, te conviene dolarizar, yo prefiero quedarme en acciones argentinas. ¿Por qué? Y porque yo tengo un objetivo de 5 años y la plata no la necesito. Y la cartera para la jubilación ya la estoy metiendo en CDRs. Entonces, como que, ¿por qué cambiaría dólares
Si ya también, de hecho, los tengo en obligaciones negociables, que no tiene mucho sentido que cambie. Ya tengo mi cartera para mi jubilación, tengo cartera para un objetivo, estoy invirtiendo en el Merval en pesos, en acciones. ¿Por qué tendría que moverme? No es lo que conviene. Lo que conviene va a depender de cada uno. Es analizar y pensar qué es lo mejor para vos. Porque lo que sea mejor para vos no significa que sea lo mejor para otra persona. La caída del S&P 500 dice que están máximos. ¿Arrastraría también a Argentina? No, son dos instrumentos diferentes, Polo. No, no. Siempre lo he visto eso también. No, no, no arrastra. No es que tampoco arrastra todo. El S&P lo que sí cae son 500 empresas de Estados Unidos que caen. Bien. Y ahí caen todas. Pero en el sentido del Merval y todo, no. De hecho, el Merval fue uno de los índices o mercados que más creció en la parte de la pandemia, bien, y estaba todo prácticamente cerrado. El L30 lo ves como buena opción. El L30, desde mi punto de vista, es una apuesta. ¿Por qué? Porque nosotros entiendan el instrumento, más allá de lo técnico, ¿no? De paridades que están en el libro, ¿no? Del cronograma de pago, de si es un bono tipo bullet o demás. Vos tenés que entender el instrumento. El instrumento es un instrumento de deuda. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros prestamos plata. Bien, ¿a quién le prestamos? Le prestamos al Estado argentino. Bien, perfecto. ¿El Estado argentino cuántas veces cumplió? Y ya andamos a veces, digamos, desde que yo tengo memoria, creo que son 8 o 9 veces que el Estado argentino no ha cumplido sus obligaciones. Ha llegado el día de pago y dice, muchacho, no te puedo pagar. Bien, ahí está el riesgo. El principal riesgo es el riesgo de default. ¿Ok? Salió cotizando a $50, si no mal recuerdo, y hoy está por debajo de eso, es decir, está bajo la par, está más barato. ¿Por qué está más barato? Porque se prevé o se ve que no va a haber una intención o que la Argentina no va a tener los dólares necesarios como para pagar ese bono, ¿ok? Entonces, ¿lo ves como buena opción si las condiciones se dan en el sentido de buenas cosechas, buenas políticas y los dólares siguen entrando? Sí. Entonces ahí es donde ponemos en la balanza. ¿Eso va a pasar o no? Es decir, no, ahí no hay una línea de tendencia que valga. Es cuestión de ver si el que digamos, al que le prestaste le va a ir bien para pagarte. Bien, ese es el resultado. A mí, por ejemplo, principalmente me gusta el GD35. Bien, que yo de hecho lo tengo en pesos, el GD35. La L30 también me parece una opción, pero son opciones riesgosas. Si vos me decís, ¿una L30 o una obligación negociable? No, yo prefiero la obligación negociable. ¿Por qué? Porque la obligación negociable está auditada por la Comisión Nacional de Valores, ente regulador acá en Argentina, de la empresa, ¿bien? Y a su vez tiene la empresa tiene la obligación de pagarle al inversor. Vos me decís, Marco, mira, me sobró un mango y no lo necesito. Quiero meterme en bonos. Bueno, dale. Puede ser una L30 con los riesgos que conlleva. Marcos, dentro de 2 años tengo el cumple 15 de la nena. No, tenemos que ir a la obligación negociable. El cumple de la nena se tiene que hacer sí o sí. ¿Cómo es el plano de las cripto? No, el plano de las cripto es para otro lado, sí, pero hoy va a estar todo alcista porque Bitcoin está subiendo un montón. Entonces, si Bitcoin está de fiesta, el resto de las criptos también. Estuve promediando la baja en febrero y si hice bien, no, no significa de si hiciste bien o no, va a depender de los riesgos que quieras correr. Es decir, si vos me decís, hice bien, depende. ¿Cuál es el objetivo? ¿Comprarte el departamento? ¿La casa? ¿Cartera para la jubilación? ¿Invertí porque me sobraba? ¿Puedo invertir más? ¿Me gusta? ¿Estoy cómodo invirtiendo lo que invierto? ¿Estoy cómodo con la pérdida que estoy teniendo? Esas son las preguntas correctas. No es si hiciste bien o mal. Hay muchos matices entre medio. ¿Ves algún fondo común de inversión compuesto por el panel general? El Galileo Acciones tiene acciones. Hay varios que tienen acciones del mercado. ¿Dónde se pueden operar índices de economías emergentes como... No, acá en Argentina no tenemos eso. En Estados Unidos, en Interactive Broker puede ser que te dejen operar algunos, como por ejemplo, el de España, el IBEX 35 o el Germany 30, como índice, como ETF. Pero el L30 dice se compra en pesos o en dólares. No, el AL30 se compra en pesos, Silvina, y el AL30D se compra en dólares. Es de ahí que nace la operatoria MEP porque el bono es dual. El bono dual tiene la característica de que el Estado necesita pesos, bien, en realidad el Estado necesita financiamiento. Entonces, ¿qué hace? Te saca el bono por tanta plata, pero te dice, che, yo te acepto pesos y te acepto dólares. Entonces, ¿qué hace? Ahí de ese bono sale uno dual. Y entre esos dos sale la operatoria MEP. Es decir, yo puedo comprar el bono en pesos, espero un día de parking y lo vendo con el bono en dólares y mis de dólares para después irme de vacaciones por algún otro lado. Siempre estás pensando a Finish el análisis que haces de los bonos. Es que si no lo haces a Finish, ¿para qué lo compras? Lo estás comprando porque es de riesgo. Es decir, lo estás comprando
pensando de que vos estás comprando una deuda barata, al país le va a ir bien y te lo van a pagar. Si vas a pensar eso, ¿por qué no te metes en renta variable en una acción? ¿Por qué no sos socio de una acción en vez de andar prestándole el dinero a la empresa? En realidad ya le prestaste, porque cuando vos compras una deuda se la estás comprando a otra persona. Cuando vos entras en la licitación, ahí sí, ahí vos sos el prestamista genuino, Fede. Eso es una obligación negociable. Es decir, cuando vos prestás, cuando vos decís, nace lo que se llama el llamado de licitación, ahí es donde el inversor genuino presta el dinero a la empresa y la empresa te da la ON. ¿Ok? Te da pero en el AL30 el Estado ya recibió el financiamiento. Ahora tiene que hacer los pagos de cupón. Bien, y demás. Pero lo que busca un inversor de bonos es un cronograma de pagos, no comprar el bono barato y venderlo caro. Eso puede ser en cuestiones de riesgo. Lo que busca el inversor de renta fija, por eso se llama renta fija, porque vos de antemano ya sabes cuánto te tienen que pagar y cuánto te tiene que valer el bono. Y el único riesgo es el riesgo de default. O sea, lo único que va a perjudicar tu cronograma de pagos, es decir, che, cada 3 meses o cada 6 meses, un pago de cupón, más que el bono vaya escalando. Bueno, lo único que puede perjudicar eso, ¿qué es? Que haya un riesgo de que no se pague. Entonces, ¿qué hace? El valor del precio del bono cae. ¿Bien? Entonces, si vamos a andar especulando con eso, yo personalmente preferiría, en vez de especular con la deuda, con la buena o mala performance de una empresa. Pero ¿en qué moneda hay que tenerlo el AL30? ¿En pesos o en dólares? En la que vos quieras. Va a depender del riesgo que quieras correr. En pesos lo puedo yo, a ver, no cambiaría a dólares para tenerlo en dólares, pero si vos lo querés tener en dólares, lo puedes tener en dólares. No es una cuestión, digamos, del tipo de moneda, Pablo. Si sube en dólares, también va a subir en pesos. Muy rara vez pasa lo contrario. ¿Algún fondo común de inversión que tenga empresas de recursos naturales? El Delta Recursos Naturales tiene todo lo que es el sector de la energía. Soy importador y empecé a comprar el E30 para hacer contado con liquidación y pagar algunos deudos en cortos hasta que termine, hasta que se normalice, dice. No me animé a los bopreales. ¿Cuál conviene para hacer el contado con liquidación? El bopreal en realidad te sirve para pagar deudas, si no me recuerdo. El de la serie 1, ¿ok? Pero si ya lo estás haciendo con L30, hazlo con L30. ¿Qué opinas de Taiwán Semiconductor a largo plazo? Y las empresas de semiconductores están bastante bien. Están bastante bien. Están muy alcistas. Las acciones argentinas con ADR dice, las analizas en pesos o en dólares. Las analizo en pesos, pero suelo mirar el ADR también. ¿Ok? Como por ejemplo Pampa, Galicia o YPF. ¿Mm? Pero sí, suelo analizar las dos. Muchas gracias. No, de nada, gracias a ustedes. Bueno, 19:05, si ya estamos. Chicos, a ver si están los de Fronencia ahí detrás. Si queda alguna otra preguntita, respondemos. Sí, dice Alejandra. ¿Me tengo que ir? No, gracias Rodrigo por participar. Buen fin de. Mira, ya está bronceado, Carnevale. Sí, dice. Se la pasó en la cancha. ¿Listo? Bueno, muy bien. ¿Y la lista para el curso? ¿Para qué curso? No, la lista del curso. A ver, vamos a poner en orden eso. Lo que se va a venir son los desayunos con Juan, ¿bien? En cuanto al programa de análisis técnico avanzado que doy yo, todavía no tenemos la fecha ni los precios, porque tengo que viajar a Fronencial. Básicamente para darle la oportunidad a todos, ¿ok? Porque hay gente que ya tiene herramientas mías y hay gente que no. Entonces vamos a tratar de armar diferentes combos y que se ajusten a los bolsillos de todos, porque la situación a veces no es igual para todos. Y esto es algo que tiene que ser para todos. Entonces vamos a tratar de armar algo justamente con eso. Alguien, digamos, si yo no tengo las herramientas y las querés, ¡pum! Un combo. Si yo ya tengo las herramientas por otro lado y quiero hacer el curso, también hay otro combo. Entonces ahí se pueden abaratar costos y demás. Por mi parte, ya estaría todo. No sé ustedes, chicos. Juan, ¿querés decir algo? Estás muteado. Yo, Sí, acá está. bien. Muteado. No, yo lo que les quería decir es, nada, estamos en momentos complejos, hay que ponerle mucha garra, mucho esfuerzo, lo que técnicamente se dice oráculo, que es poner el culo en la silla, analizar, estudiar, investigar. La plata cuesta muchísimo ganarla, entonces hay que ponerle mucho cuidado Ujú. para no perderla. Acuérdense que hay dos frases que yo tengo de cabecera a nivel mundial y tengo una frase acá en Argentina. Dos, si querés. Las dos frases a nivel mundial es una de Warren Buffett que dice que la bolsa es en el lugar en donde la gente ansiosa le deja la plata a la gente que tiene paciencia.
y otra de Rockefeller, del Rockefeller original, que decía que hay que comprar cuando la sangre llegue al río, así la sangre sea tuya. Esas son las dos, digamos, las dos frases de cabecera a nivel mundial que hay. Para Argentina, yo siempre digo, y esta es una frase mía, que no perder ya es ganar, ¿sí? Y en el único lugar en donde el éxito está antes que el trabajo es en el diccionario, ¿sí? Esa es una frase de cabecera de, ¿bueno? Este muchacho, bueno, ya me voy a acordar, Ginóbili, y el chico que jugaba con él también, el de 2 metros, el cordobés, que jugaba Ujú. en San Antonio Sports. Y ya me voy a acordar el nombre, se me fue. Bueno, no importa. Roberto, Bien, Fabricio Roberto, tenés razón, Roberto. tenés razón, tenés razón. Fabricio Roberto. Fabri, Escola. yo lo escuché de Roberto, me dijo, y era la frase que tenían en común ellos dos. En el único lugar que el éxito está adelante que el trabajo es en un diccionario. Listo. Ujú. Bueno, muy bien. Ahí dicen, ¿hace falta tener conocimientos previos? No, prácticamente no. Te diría que no, porque abarco todo lo más básico. ¿Qué cuentas el análisis del quiz momento? No hace falta saber la cuenta, hace falta saber cómo funciona la herramienta más que nada. La parte matemática no te va a servir. ¿Qué más, chicos? Nada más. Bueno, ahí pueden contactar con Ale para el tema de los desayunos y para el tema de inscribirse para que después le avisen, básicamente, si les interesa. Igual después lo vamos a estar charlando, obviamente. Por mi parte es eso. No sé si alguno se quiere despedir. Si no, cierro yo. ¿Cómo? Cerramos nomás. Bueno, listo. Ya, Chicos, no, muy a buen ver, fin de vos sos, semana.